superior izquierdo. Vamos con este. Medial posterior superior izquierdo. Ahora vamos con este. Medial Posterior superior derecho. Lateral posterior superior derecho. Lateral inferior anterior derecho. Medial inferior anterior derecho. ¿Ya ven qué fácil? Ok, entonces aquí está el izquierdo y aquí está la vesícula biliar, ¿sí? Si yo lo pusiera así, esto es anterior y esto es posterior, entonces esto es inferior y esto es superior, por eso es los nombres. Si yo sé que esto es y esto es izquierdo, este es el número 1. Entonces es, como está del lado medial, es medial, anterior, inferior del lado izquierdo. Lateral, inferior, anterior, izquierdo. Lateral, posterior, superior, izquierdo. Medial, posterior, superior, izquierdo. Medial, posterior, superior, derecho. Lateral, posterior, superior, derecho. Lateral, inferior, anterior, derecho. Medial, inferior, anterior, derecho. Y ahí están los 8. No puede ser del 1 al 8. El 7 es anterior. Sí, así es. Ya entonces quedamos con el hígado. Ok, veamos entonces. El hígado les dije que estaba compuesto por hepatocitos, ¿sí? Y que una de las funciones de los hepatocitos era producir bilis. Y que esos hepatocitos estaban reunidos, ¿sí? En unidades. ¿Cómo se llaman esas unidades? Los lobulillos. Y esos lobulillos, ¿sí?, se unían hacia unos conductos, que se llaman los conductos interlobulillares. Y que todos los conductos interlobulillares se iban a ir a un conducto, que había uno de cada lado, que era el hepático izquierdo y el hepático derecho. Y entonces este lóbulo, el lado derecho, toda la bilis que produce finalmente llega al conducto hepático del lado derecho. Todo lo que produce de bilis este lóbulo izquierdo llega al conducto hepático del lado izquierdo. Salen los dos, como Jesucristo. El conducto hepático del lado izquierdo y el conducto, del lado derecho y del lado izquierdo, se juntan los dos y forman el conducto hepático común. El hepático común saca una pata acá y forma el cístico. Y este cístico es el que va a llegar ¿a dónde? A la vesícula biliar, y ahí es donde se va a almacenar la bilis. Recuerden las partes de la vesícula biliar: el fondo, el cuerpo y el cuello, ¿sí? ¿Cuánto medía de espesor la pared de la vesícula biliar? La pregunta de López Castro. La pared de espesor Debe de medir entre 2 a 4 milímetros. La pared de la vesícula biliar debe medir entre 2 a 4 milímetros. ¿Qué quiere decir? Si está más engrosada, de más de 4 milímetros, que si te hace inflamar. Después de que ya sale acá el cístico y el hepático común, se van a juntar los dos y van a formar este que viene en la triada, ¿sí?, que se llama el conducto biliar común, o también llamado el colédoco. Ese colédoco va a descender, va a pasar por la parte posterior de la cabeza del páncreas. Aquí viene, vean este verde. Pasa por la parte posterior de la cabeza del páncreas y va a desembocar en una ámpula. Se llamaba la ámpula, ¿sí?, hepatopancreática. Hepatopancreática. Y que ahí va a desembocar a la otra ámpula, que se llamaba la ámpula hepatoduodenal mayor.
y por medio de un esfínter que se llamaba ¿cómo? El esfínter de Oddi, se iba a abrir y iba a salir la bilis hacia la segunda porción del duodeno. Es pregunta de examen, vamos a repetirlo, porque se nos va a preguntar en el examen. Y esa pregunta se llama, mencione la vía biliar. ¿Qué quiere decir? Todo el proceso y el camino que sigue la bilis. Entonces se produce en los hepatocitos. De esos se van a formar los lobulillos. De ahí se van los conductos interlobulillares. Y de los conductos interlobulillares se va a ir al conducto hepático del lado izquierdo, conducto hepático del lado derecho. El conducto hepático del lado derecho y el izquierdo se juntan y forman el conducto hepático común. El conducto hepático común va a dar otro conducto que se llama el cístico y ese va a llegar a la vesícula biliar. Ok, después la vesícula biliar se contrae, manda la bilis por el cístico y cuando se une el cístico con el hepático común forman otro conducto que se llama el colédoco o conducto biliar común. Este pasa por atrás de la cabeza del páncreas y llega a la ámpula hepatopancreática. Después de ahí pasa otra ámpula que se llama la ámpula duodenal mayor y por medio de un esfínter que se llama el esfínter de Oddi va a llegar la bilis a la segunda porción del duodeno. Esto está como de rosario, pero así no lo tenemos que aprender. Primero llega la ámpula hepatopancreática y después a la ámpula duodenal mayor, de ahí al esfínter de Oddi y ya sale a la segunda porción del duodeno. Por eso es que se me presenta yo mañana. Profe. Igual yo quiero Izquierdo y derecho y la izquierda y derecha. Más cosas a la mitad. Lo bueno que ahí está quedó para el examen. no, eso está allá. Si a la ámpula hepatopancreática le decimos ampolla. Es lo mismo. Puede ser ampolla o puede ser ámpula. Y podemos decir papila O papila también. Es que en el viene Sí, papila, ámpula. Si lo lees en un libro es papila, otros dicen ampolla, otros dicen ámpula. ¿Cómo lo son? Y el esfínter también. Igual. No, de la ámpula. Imagínate que Al ámpula duodenal. Ay, no, no quiero que pase eso. se va a unir al páncreas. Del colédoco va al ámpula hepatopancreática y luego al ámpula duodenal mayor. De ahí al esfínter de Oddi se abre y ya llega a la segunda porción del duodeno. ¿Hepato duodenal no existe entonces? No, me equivoqué. ¿Cuál? ¿Cuál no existe? Hepatopancreático. Hepatopancreática sí existe, pero no la mayor. ¿No qué? Pues nada más es esfínter. O sea, nada más es esfínter y... Ya ahora sí, ya se aprendieron la vía biliar. Vean por qué es importante. Porque hay una enfermedad que se llama pancreatitis, ya les había dicho, que la primera causa de pancreatitis son los litos que se producen en la vesícula biliar y que llegan y tapan y llegan al ámpula hepatopancreática. Entonces, hay un estudio que se llama CEPRE,
que se llama colangiopancreatografía Lo puedes decir retrógrada despacio, siempre quiero endoscópica. apuntarlo y nunca puedo. ¿No? Se llama colangiopancreatografía retrógrada Ya tiene sentido. endoscópica. Imagínate, tienes que aprender las ámpulas y todavía el estudio. ¿Y cómo se ¿Qué es las eso? siglas? A ver. ¿Cómo se las siglas? Las siglas. Se llama CEPRE, C-P-R-E. Dicen los de enfermería, no le ponemos CEPRE, nada. Apréndanse colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Colangiopancreatografía, pancreatografía retrógrada endoscópica. Vean, cuando yo tengo un paciente que tiene una pancreatitis secundario a un licto de la vía biliar, los gastroenterólogos lo que hacen es una CEPRE, que es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Qué es eso? Meten un endoscopio, ¿sí? El esófago, llegan al estómago, ¿sí? Primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, y ahí buscan el esfínter de Oddi. Ya que encontró el esfínter de Oddi, introducen por ahí el endoscopio. ¿Y a dónde salen? A la ámpula duodenal mayor. Y luego siguen el caminito. ¿Y después a dónde van a llegar? A la ampolla o a la ámpula hepatopancreática. Y luego, si quieren, se van a ir por ¿dónde? Por el conducto colédoco o conducto biliar común, ¿sí? Entonces vean que pueden hacer todo ese trayecto. Entonces, cuando vayan a un curso de gastro y van a ver que van a hablar de pancreatitis o van a hablar de CEPRE, pues ellos hacen toda esa vía. Y si tú no te la aprendes, pues vas a decir, ¿de qué está hablando este? No sé qué está pasando ahí. Y entonces ya puedes seguir todo el camino. Bueno, eso es todo con respecto al hígado y la vía biliar. Eso es, a ver, yo lo sé, pero me tienen grabados y qué bueno que me están grabando. Porque yo sé que van a llegar a fisiopatología y lo primero cuando empiecen a ver, ¿sí?, enfermedades de la vía biliar, lo primero que les van a preguntar es, dime la vía biliar. ¿Y qué creen que van a decir? Nunca nos la enseñaron. No la sabemos porque nunca nos la dijeron. Si es que yo. Y yo así, no, ni nos la enseñaron nunca. Ya sé, porque los otros me han platicado. Y ya van corriendo conmigo y doctor, recuérdenos la vía biliar porque nos la preguntaron. ¿Y qué dijeron? Que tú nos la habías enseñado. Pues no te la digo. Siempre nos echan la culpa. No, eso ni lo vimos. Igual que llegan a cardio y lo primero que les preguntan, dime el sistema de conducción del corazón. ¿Y eso qué es? No, hombre, eso nunca lo vimos. El nodo sinoatrial, que era el marcapasos del corazón. No. Porque es el único que se aprende, ya después ya no se acuerdan de lo demás. Bueno, vamos a ver ahora este órgano que se llama el páncreas. Vamos a ver que este páncreas, ¿cuánto pesa? 90 gramos. Que tiene su cabeza, su cuello, su cuerpo y su cola. Que tiene dos funciones, una función exócrina y una función endócrina. La función exócrina está dada por unas células que se llaman las células acinares. Acuérdense, células acinares. Y que esas células acinares van a producir unas enzimas, principalmente dos, que se llama amilasa y lipasa pancreática. Pero aparte también produce tripsina, quimiotripsina y bicarbonato de sodio. Y eso lo van a depositar a estos conductos. Que este conducto que viene y atraviesa desde la cola, el cuerpo, el cuello y llega hasta la cabeza se llama el conducto pancreático principal. Que anteriormente también tenía otro nombre, que se llamaba conducto de Wilson. En el conducto pancreático principal, que antes se llamaba también conducto de Wilson. Y también en este conducto pequeñito, que está acá, que es el conducto accesorio, que antes se llamaba ¿de quién? Santorini. Ah, sí, ya me lo Va a vi. preguntar también los nombres antiguos.
Sí, también para que se sepan todo. No, no me gusta. Leen un nombre, un libro viejo, digan Santolini Wilson. No, es un libro viejo. Ya no se van a usar. Es que por eso no voy a tocar esa Y no reprueba. Está bien, entonces mi conducto pancreático principal Ya los puedo borrar. y conducto pancreático accesorio. Recuerden que ellos van a recibir todas las enzimas que producen las células acinares, que es la función exócrina. Ahora, la función endocrina está dado por un acúmulo de células que se llaman los islotes de Langerhans. Y esos islotes de Langerhans tenemos principalmente dos tipos de células. Hay más, pero bueno, esas son las que quiero que se aprendan. Que son las células alfa que producen glucagón y las células beta que producen insulina. Y esas se van a ir a la sangre. Y esas son las que regularizan los niveles de glucosa. Quiere decir que este páncreas te regulariza tus niveles de glucosa. Vean, si ahorita antes de la clase se tomaron una Coca-Cola con un gansito, chocolate. pues el azúcar la traen hasta el culo. Y entonces este páncreas, ¿qué creen que está haciendo? Produciendo mucha insulina para tratar de bajar los niveles de glucosa. Pero ¿qué pasa a los que no desayunaron y ahorita ni siquiera han comido? Pues no traen ni azúcar, ahora la traen muy baja. Entonces este páncreas empieza a producir ¿qué? Glucagón para hacer la gluconeogénesis y eso se transforme en glucosa. Entonces vean, cuando tienes mucha, produce insulina para bajar los niveles de glucosa. Y cuando no tienes nada, produce una hormona para ¿qué? Para producir glucosa y que tengas tus niveles de glucosa. Vamos a ver que en esta parte inferior hay una saliente de la cabeza. Se llama el proceso unciforme. Si vemos la relación de esta cabeza, vamos a ver que está relacionado principalmente con esta parte que se llama el duodeno. En todas sus porciones, recuerden que el duodeno tiene una forma de C, en donde está cubriendo toda la cabeza del páncreas. Por la parte posterior va a estar en relación con esta vena, que se llama la vena cava inferior, ¿sí? Y acá va a estar este conducto, que es el conducto colédoco. Y después a un lado vamos a tener esta arteria, que se llama la arteria aorta. Y recuerden que por abajo de él y por acá pasaba, ¿sí? Entre la cabeza y la segunda porción del duodeno pasaba una arteria, la mesentérica superior, ¿sí? Y por acá atrás del cuerpo, ¿sí? Íbamos a encontrar una vena que venía de acá del mesenterio, que se llamaba la mesentérica. Y luego acá pasaba la otra. No. Que se unía a la vena esplénica. Y la inferior, la mesentérica inferior. Entonces, aquí, a ver, pongan, a ver, aquí venía la mesentérica superior y aquí viene la mesentérica inferior y la mesentérica inferior se une con la esplénica y después acá la esplénica y la mesentérica superior se juntan y forman la vena porta hepática. Entonces todo esto está pasando por acá atrás del cuerpo del páncreas. Si vemos por la parte posterior, a la mitad, ahí viene la vena esplénica. Y por la parte superior, en el borde superior, va la arteria esplénica, que ya vimos la clase pasada de dónde venía la arteria. Si ahora vamos a ver la cola, ¿con quién está relacionado? Principalmente con un órgano que tenemos aquí. ¿Se llama quién? El vaso. Y por acá delante del vaso teníamos la curvatura menor del estómago. Entonces también está en relación con el estómago. Y por acá abajo teníamos un órgano que llegaba aquí, una glándula. La glándula suprarrenal y el riñón. ¿De qué lado? Del lado izquierdo. Recuerden que el riñón del lado izquierdo está más arriba que el riñón del lado derecho. ¿Qué más habíamos visto de esto? Es todo. Las células acinares, las Langerhans, islotes de Langerhans.
No, de la carne. Ah, esa es acinares. De células acinares. La exófila. Del ángel gas. Sí, le pedí el día primero. Karina, ¿le pedí el día primero? ¿No le dejaron? Ahorita le hablo. ¿Hay que seguir grabar? ¿Qué? ¿Decimos si no se cae? ¿Nivel? De células acinares. Ya. Aquí está por detrás, pues va en la cabeza. Vamos a ver ahora este órgano pequeñito, está muy fácil. Que es el vaso. ¿Cuánto pesa ahora el vaso? Ay, no sé. De verdad, perdóneme. 180 gramos. ¿Habéis quedado que? Acuérdense ¿Pesa que, más que el páncreas? sí, pesa más que el páncreas. Acuérdense que el páncreas pesaba 90 y nada más pesa el doble que el páncreas, que son 180 gramos. Vamos a ver que se encuentra entre los arcos costales entre el 9 y el 11 y que su eje está más o menos en el arco costal número 10. Vamos a ver que se localiza también en el hipocondrio del lado izquierdo. Vamos a estudiarle, ¿sí? Dos caras, una cara diafragmática y una cara Los bordes. visceral. Y ahí vamos a ver los bordes. Los bordes. Esta es la cara diafragmática y esta es la cara visceral. ¿Sí? Vean los bordes. Los bordes son parecidos a los del hígado. Ok. Vean, el vaso se encuentra en esta posición. Entonces este es su borde ¿qué? Superior y este es su borde inferior, pero el borde inferior también tiene dos. Anterior. Un inferior Medial sería. anterior Anterior. y un inferior. Y tenemos un inferior lateral y un inferior medial. ¿Ya lo viste? Ok. A ver otra vez. Inferior. Estás dormida. Inferior. Estás pensando en otra cosa. Ahí va. Ahí va otra vez. Este es como el hígado. Esta es su cara ¿qué? Diafragmática y esta es su cara visceral. Si nosotros vemos el vaso está en esta posición. Este es su borde superior y aquí estaría su borde, pero tiene dos, ¿se dan cuenta? Un anterior y un posterior, pero tiene también estos que son laterales. Entonces este es el inferior anterior, este es el inferior posterior y este es el inferior lateral y este es el inferior medial. ¿Ya vieron? Son 5. Son 4 o 5. 5. 2, 4 y este 5. 5. Son 5. Este. ¿En qué posición está? ¿Ya lo entendieron? No. Estuve esperando tanto tiempo por eso que. A ver aquí ya un pega. A ver, vean entonces. Esta es la posición del vaso. Esta es su cara diafragmática y esta es su cara Visceral. por eso este es el borde Superior. y todo esto sería el borde Inferior. pero vean entonces esto es anterior, esto es posterior y este es lateral y este es medial. Inferior anterior, inferior posterior, inferior lateral e inferior medial. Ok. ¿Ya? No sabemos cuál es la parte que dice. ¿Y por qué me decía Por el extremidad? El iris está en la cara. visceral, Extremidad posterior. anterior. Y esto es posterior, vean, esto es anterior. A ver, aquí una pregunta, bueno, su compañera. ¿Cómo sabemos cuál es la cara anterior y posterior? Por el hilo. El hilo va a la cara anterior. Ahora acá, vean, esta es la posición anatómica del vaso. Entonces esta es la cara visceral, digo diafragmática, esta es la cara visceral. Entonces este borde es el borde, y Superior. todo esto es el borde, Inferior. pero el borde inferior, vean, tengo un anterior y tengo un posterior, tengo un lateral y tengo un medial. Entonces este es inferior anterior, inferior posterior, inferior lateral, inferior medial. Como yo sé, ya su compañera dijo, vean, ahí está el hilo, es lo que está anterior, no es así. Ajá. Está en esta posición. Nunca me lo hubiera imaginado así. Porque yo me lo imaginé parado. Siempre me lo imaginé parado. ¿Sí? ¿Verdad? No.
Mira, mi mente. No, Ah, porque, no. acuérdense, no lo vieron en el cadáver. Que no está parado así. Sino está así acostado. Yo la miraba. Sí, el tiene más parado, pero está así en esta forma. ¿Y por qué me lo dibujan parado? Sí, en el libro lo pintan así, pero así no está, ¿eh? Yo toda la vida. Pero así no está. Acuérdense que está así. En el libro lo pintan así. Pero acuérdense que no, que está así. Si estuviese así, entonces esta sería la cara Pero diafragmática. así. Yo me lo imaginaba de lado. Está así. Está de lado. No, así, como un parabolitas. Yo me lo imaginaba. Sí, así. Así llega así, ¿no? Así, así. Pero no está así, está así. Ay, No, pero ok. es caro. Como un parabolitas. Ya no Así, mire. Casi me saco mi brazo. Entonces está el páncreas aquí. Y así está. No como en el libro que se ve así, no, así no es. Entonces está el páncreas y este está así, vean. O sea, no es así, así no. Me sigue pareciendo así. No, es que no se me hace que sea tan acostado Sí, como está lo. Ah. Pero ay, ¿cómo lo están poniendo ahí? Porque sí, que estaba combinado, está un poquito inclinado. Es Pues. diagonal, pero Ya. este libro es anterior. Deja de acostarte. Calle, ¿quién que está? Vean entonces, ¿qué función tenía este vaso? Cementerio. A ver, cuando estás intrauterino es donde se producen todas las células sanguíneas. Extrauterinamente sirve para dos cosas. Donde está el cementerio principalmente de los eritrocitos, pero también de los leucocitos. ¿Sí? Y una reserva de sangre, ¿qué quiere decir? Ahí hay un poquito de sangre. Cuando empiezas a desangrarte, pues avienta esa parte que tiene de reserva de sangre. Entonces sirve de reserva de sangre y de cementerio de los eritrocitos y de los leucocitos. Sí. Listo, ¿tiene alguna duda? Pregunta. ¿Lo del vaso también tiene función de respuesta inmunitaria? No, ¿Vamos? no. Estoy bien callado. Sí, no, la respuesta inmunitaria no se da en el vaso. Cuando estás intrauterinamente, sí, porque ahí se produce. Cuando estás extrauterinamente, ¿dónde se produce la sangre? En los huesos. En la médula ósea. Exacto. Así. Del leucocito. Ahí se mueren todas tus células y él las destruye y absorbe todos los nutrientes. ¿Y dónde se destruyen cuando se lo sacan? ¿Eh? Cuando se lo sacan, ¿dónde lo destruyen? Se destruyen en la misma sangre. Y como la sangre llega al hígado, ahí el hígado dice, vente para acá. A ver, ¿por qué con el vaso sí podemos, sin vaso sí podemos vivir y con el páncreas no? Porque el páncreas, la única función es el cementerio y recoger. Si se mueren los eritrocitos dentro de la sangre, pues el hígado lo puede recoger. ¿Cuál es el problema del páncreas? Que el páncreas produce hormonas que solamente él y que son vitales en nuestro metabolismo, como la insulina, como el glucagón y como las otras que son para, ¿sí?, llevar a cabo funciones digestivas específicas. Entonces ahí eso es el problema. No se puede vivir sin vaso. No debe decir el doctor. Bueno, a ver, veamos ahora este órgano que se llama el Ay, último, ya ni vamos. otra hoja. Y ya fácil, ya están listos para mañana, todos 10. Ay, ay, ay. Y ahora que me toca el diente. Ah, bueno, pues ya no. Ya no esta vez. Vamos a ver entonces el riñón. Vamos a ver que quedamos que tiene forma de qué? De un frijol. ¿Cuánto mide? 10 10 por por 5 5, por 2.5. Otra vez. 10 por 5 por 2.5 de grosor. 5 de grosor. Es que algunos refieren, por ejemplo, yo estaba leyendo que dice que miden 12 y que mide 6 y 3.5. Pero para no enredarnos que 10, vamos a bajarlo en 10. 10 por 5 y 2.5.
Sí. Vamos a sacarle la mitad de la mitad. Es que es la mitad de la mitad de la mitad. Así es. 10, 5, 2.5. La mitad de la mitad de la mitad. Hubiéramos medido. Vamos a estudiarle dos polos. Un polo superior y un polo inferior. Que en el polo superior se encuentra una glándula que se llama la glándula suprarrenal. Vamos a estudiarle dos caras. Una cara anterior y una cara posterior. Vamos a estudiarle dos bordes. Un borde lateral y un borde medial. Vamos a ver que en este borde medial se hace esta depresión, ¿ya vieron? Que se llama el seno renal, donde va a entrar el hilio renal. ¿Quién formaba el hilio renal? La arteria renal, la vena renal y la pelvis renal. Ah, sí, sí. Entonces le vamos a estudiar este borde que es el borde medial y este es el borde lateral. Y aquí se hace una depresión que se llama el seno renal, donde van a entrar estas tres estructuras que se llaman el hilio renal. Y está formada por esta que es la vena renal, la arteria renal y la pelvis renal. Esta. Es a donde se junta toda la orina. El hilio está formado por la vena renal, la arteria renal y la pelvis renal. Ajá. Vamos a ver que este tiene tres capas. ¿Se acuerdan? Ah, sí. Tres capas. La más externa, que es la capa adiposa. Adiposa. ¿Se acuerdan? La capa adiposa. Tengo una pregunta sobre eso. Es de ambas, pardo y blanco. ¿Cómo? La capa adiposa es de tanto pardo como blanco. Sí, Ok. es de pardo. Pero Y- es que de nada más pardo o de blanco. Esa es mi pregunta. De ambas. De ambas. Ok. Después teníamos otra que se llamaba la fascia renal. Y luego teníamos la otra que era la capa fibrosa. Y esa capa fibrosa se introducía dentro, ¿sí?, de este riñón. Y entonces al introducirse, vean, me iban a formar estas zonas que son de color café, que se llaman las columnas renales. Y estas columnas renales me formaban estos que son de color rojo, que se llaman las pirámides renales. Acuérdense que hay de 8 a 12 pirámides renales por cada riñón. De 8 a 12. Pirámides. Ok, y estos, como era una pirámide, pues tiene una base y tiene un vértice. Y el vértice se le llama la papila renal, que le dije que si lo viéramos al microscopio parecía una tapa de salero, que tiene muchos orificios por donde va a salir la orina. Y luego tenemos su base, que si se dan cuenta está pintada de blanca, pues se llamaba las radiaciones. ¿Se acuerdan? La zona radiada, que es esta acá. Y entonces por arriba de la zona radiada todo esto iba a ser la corteza renal. Y todo lo demás que abarca las pirámides, la columna, las papilas y la zona radiada se llamaba la médula. Habíamos quedado que estas zonas radiadas y todo esto era porque estaban formados por los túbulos de las nefronas. Recuerden que la nefrona es la unidad anátomo-funcional del riñón y que existen aproximadamente 1 millón de nefronas por cada riñón. Quiere decir que tenemos 2 millones de nefronas. Y vean, las papilas, que son estas, ¿sí?, se juntaban y desembocaban en esta parte que se llaman los cálices menores. Más o menos de 3 a 4 cálices menores forman el cáliz mayor. Y entonces tenemos 3 cáliz mayor, ¿sí?, que es el superior, el medio y el inferior. Porque acuérdense que les dije que más o menos entre 3 y 4, ¿sí?, hay más o menos entre 8 y 12 pirámides. Quiere decir que si tenemos 3 cálices, tienen que tener ¿cuántos? 4 menores. 4 por 3 da 12 pirámides. ¿Sí lo entendieron o no? Sí. Okay. A ver, estas son las papilas, estas son las pirámides. Les dije que de estas más o menos hay entre 8 y 12. Sí, el vértice de la pirámide es la papila. Y esta es la zona radiada.
acá sale la orina. Y entonces se junta con este que se llama el cáliz menor. Cada cáliz menor tiene una papila de una pirámide renal. Les dije que hay de 8 a 12 pirámides. Vamos a dejarlo, a redondearlo en 12. ¿Sí? Entonces tenemos, ¿sí?, más o menos 4 cálices menores hacen un cáliz mayor. Quiere decir que entonces tenemos 3 cálices mayores. Un superior, un medio y un inferior. Si son 3 cálices mayores y cada uno forman 4 por 3, 12. Entonces serían las 12 pirámides. Las pirámides forman cálices menores. No, a ver. Las pirámides sí son las que producen la orina. Y van a desembocar, la orina la va a juntar los cálices menores. Cada cáliz menor, ¿sí?, cuando se juntan 4 cálices menores forman un cáliz mayor. Y cuando se juntan los 3 cálices mayores forman la pelvis renal. Quiere decir que los 3 cálices mayores están haciendo la pelvis renal. Y después de la pelvis renal van a formar un conducto que se llama el uréter. Acuérdense que el uréter tiene 2 porciones. Una porción abdominal y una porción pélvica. El sistema de renina. Y ya por último, veamos una unidad anátomo-funcional del riñón, que se llama la nefrona. O sea, en ese riñón quedamos que se dividía en corteza y en médula. La corteza era donde estaba, faltó la zona de la corteza. ¿Cómo se llamaba la zona de la corteza? ¿La zona qué? No, la zona granular, que era donde estaban todas las cabezas de los glomérulos. Entonces en la corteza renal teníamos la zona granular. Y esa se llama así zona granular porque ahí están todos los glomérulos. Y los glomérulos son como pequeñas cabecitas, vean. Esta cabecita se llama la cápsula glomerular. Que también antes se llamaba la cápsula de Bowman. Después se formaba un tubo. Se llama el túbulo contorneado proximal. De ahí se bajaba la médula. Recuerden que la médula está formada por todos los túbulos. Y este se llamaba el túbulo recto proximal. Después aquí se hacía una cita. Se llama la asa de Henle. Sí. Después se formaba el túbulo recto distal. Y después aquí se formaba el túbulo contorneado distal. Y este túbulo contorneado distal desembocaba en los túbulos colectores primarios o de primer orden. Y muchos túbulos colectores de primer orden formaban el ¿qué? El túbulo colector de segundo orden. Y este es el que desembocaba en la papila. Aquí tendríamos la papila. Y aquí tendríamos el cáliz ¿qué? El cáliz menor. Y por acá sale la orina y este la junta. ¿Cuál? Este. Túbulo recto proximal. ¿Ya? No tengo Acuérdate que yo Vean, este riñón tiene varias funciones. La primera es filtrar, eliminar sustancias tóxicas, principalmente 2 que se llaman urea y creatinina. Pero también elimina agua, también elimina electrolitos como sodio, potasio, calcio, magnesio, ¿sí? Y también lleva a cabo el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué quiere decir? Ahorita que estamos sudando, estamos perdiendo sodio, pues nuestro riñón dice, hey, voy a agarrar el sodio y no lo voy a dejar salir porque ya lo estoy perdiendo, ¿sí? Cuando empiezo a perder agua, igual ya no deja salir el agua que se produce en la orina porque nos hace falta, entonces hace el equilibrio hidroelectrolítico.
electrolítico. ¿Qué quiere decir? Regula la cantidad de agua y regula la cantidad de electrolitos. Pero también tiene otra función que quiero que se aprenda. Que este tiene que ver con la hematopoiesis. Porque produce una hormona que se llama eritropoyetina. Ah, Dios mío. Y la eritropoyetina es la que va y estimula la médula ósea para producir y se lleva a cabo la hematopoiesis. Quiere decir que si no hay esta, la médula no va a producir células de la sangre. Por eso es que los pacientes que tienen insuficiencia renal empiezan a hacer ¿qué? Anemias, porque no producen sangre, porque les falta ¿qué? Eritropoyetina. Y entonces a veces nosotros les inyectamos eritropoyetina para que empiecen a reproducir células sanguíneas. ¿Quién les enseña la? Ay, sí. Pero es que tiene exposición. Ah, tú vas a poner eso. Ah, pues ya sabes que viene del riñón. Acuérdate que la eritropoyetina. Y la otra función que también nos interesa es que regula la ¿qué? La presión arterial. Pues para que todo eso pase tiene que llegar la sangre contaminada. Y llega por medio de una arteria que se llama la arteria aferente. Y aquí se forman muchas arterias Que tienen los glomérulos. que se llama el glomérulo. Y ya una vez que se filtró, ya sale la sangre limpia por medio de la arteria eferente. Aferente. Y les dije que había 3 capas de filtro. Lo primero que tenía que pasar las sustancias se llama el endotelio del vaso sanguíneo. Y que aquí estaban las células del endotelio y vean cómo dejaban un espacio. Ese espacio solamente pasan sustancias que pesen aproximadamente 20 kilos. Nos va a preguntar cuánto Sí, ¿cuánto debe pesar cada una? 20 kilos. Porque la eritropoyetina no debe de pasar por ahí, por eso. ¿Sí va a preguntar o No no? es cierto, no, eso no. Eso es para que ustedes aprendan. La otra es una membrana que se llama la membrana basal. Que es a través de... ¿Y se acuerdan que esa estaba cargada negativa? No. No, porque las Y proteínas... recuerde que, por ejemplo, el sodio, ¿qué carga tiene? Positiva, y entonces sí lo jala la membrana y sale por la orina. ¿Sí? El potasio, ¿qué es? Positivo, y entonces también lo jala y lo saca. Pero las proteínas, ¿qué creen que son? Entonces esas no salen porque se repelen por esa membrana. Y al final teníamos unas que parecían unos pulpos que les dije, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? Los podocitos. Y los podocitos también tenían una separación de aproximadamente, solamente pasan sustancias de 20 kilodaltons. Acuérdense que las proteínas pesan 75 kilodaltons, entonces no pasa. Eso nos va a preguntar nomás para que- es el cadenero de la... Bueno, lo que me interesa es esto, Ya con esto. que las nefronas no están extendidas, sino que están todas juntas. Y entonces cuando se une el túbulo contorneado distal con la arteria aferente, forman el aparato. Eso sí nos va a preguntar. ¿Quién forma el aparato yuxtaglomerular? La unión del túbulo contorneado distal con la arteria aferente. Ese les dije que era nuestro baumanómetro natural, ¿se acuerdan? Donde tenían receptores y cuando pasaba la sangre por aquí, medía la sangre, la presión arterial. Cuando esa presión se baja, activa el aparato yuxtaglomerular y produce una sustancia que se llama renina. Renina. La renina se va a través de la sangre ¿a dónde? Al hígado. Y en el hígado tenemos el angiotensinógeno. Y cuando se unía con la renina formaba la angiotensina 1. Y luego es la angiotensina. La angiotensina 1 se iba en la sangre y ahí se iba ¿a dónde? Al pulmón. Pulmón. Y en el pulmón encontrábamos una enzima que se llamaba la enzima convertidora de angiotensina. Y esta producía angiotensina 2.
Y la angiotensina 2 era un vaso constrictor que cierra todos los vasos sanguíneos. Y entonces hacía que se subiera ¿qué? La presión arterial. La angiotensina 2 aparte iba ¿a dónde? A la glándula suprarrenal y la estimulaba para producir ¿qué? Aldosterona. La aldosterona se iba al túbulo contorneado distal y ahí no dejaba salir ¿a quién? Al sodio y al agua. Y esta la metía ¿dónde? Al vaso sanguíneo para que se subiera la presión arterial. Pero eso tenían que estar, o sea, tenía que haber mucha concentración de sal para que el agua no se saliera y se fuera al vaso sanguíneo, o cómo lo hacían. No, por medio de la aldosterona, el poquito sodio que tuvieras ahí, lo jala. Ojalá. Todo. Y por ende, acuérdense que el sodio, su pareja idónea, ¿quién es? El agua, entonces siempre la tienes que agarrar en la mano. Se va el sodio, vente agua. Tú también vas conmigo, no la dejas. Sí, y la lleva a la arteria enfrente de la frente. Al vaso sanguíneo, no, a unas arterias que hay aquí. Acuérdate que esta es la funcional Para el y glomérulo. falta la que lleva la nutrición a estas nefrones. Y ahí la mete y entonces eso hace que se suba la presión. ¿Qué les dije que pasaba en los pacientes con hipertensión? Que no sabemos la causa por qué tienen activado este sistema y su presión está normal y siempre tienen que vasoconstricción, siempre están reteniendo mucho sodio y por lo tanto mucha agua y traen la presión muy alta. Por eso les dije que esta era la base fundamental de los pacientes hipertensos. Lo primero que teníamos que hacer es no darle sal y darle un diurético. Y después pues le daba yo un inhibidor de la ECA, que ya no se convertía en angiotensina 2 como el captopril o el enalapril. Y si no me funcionaba, entonces inhibía los receptores de esta angiotensina 2, que son el losartán o el misartán. Pero siempre le agregaba ¿qué? Dieta baja en sodio y un diurético. Y cuando ya esto no me funcionaba, pues me iba directamente al vaso sanguíneo para hacer una vasodilatación. Y si es todo lo contrario, un vaso. Y cuando está muy dilatado, pues hay que hacer una vasoconstricción. Y este se llama el famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona. Igual yo sé que cuando vaya a la cardia digan, van a decir, no me enseñaron. Y lean un libro de fisiopatología y no van a entender absolutamente nada. Yo se lo estoy poniendo sencillo y facilísimo. Sale, los veo entonces. Mañana. Ay, en el trasero. Esta la podemos estudiar. Está bien, sí, no, Oh, no la he estudiado.